Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué dice Nico, querido? ¿Cómo estamos, Sapo? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Me alegro mucho. ¿Qué tal, Cucu? ¿Cómo que qué tal? 16-29. ¿Cómo que qué tal? Hago lo que puedo. Ustedes saben que yo soy una víctima de este sistema. Soy una víctima de este sistema. No, una víctima del sistema. Soy una víctima del sistema. De tu locuacidad, decís. No es por eso. No es por eso. Yo intento darle contenidos a la gente. En el medio de esos contenidos hay otras cosas. Anuncios, nuestros patrocinantes que tienen una voz muy importante y tienen que hablar. Entonces, no grabes esto ni lo subas a las redes. Nada, eso. No es que yo esté enamorado del cucurucho. No es que esté enamorado de mi propia voz y una vez que empiezo a hablar no puedo largar una tanda. No es eso. Es que le quiero dar contenido de calidad a la gente y bueno, pasan cosas. No es eso, porque el informe que recibimos de la producción de la Mesa de los Galanes dice exactamente eso. Que la producción estaba pidiendo que se cerrara desde 16:04 y que hasta 16:15 no se podía cerrar porque Cucurucho Valmeli, así nos lo trasladaron, no dijeron Jorge que era un Cucurucho Valmeli, no cerraba. Sí. A mí lo que me sorprende es que yo tengo otra historia. La elocuencia de Jorge es tan grande que su defensa de no ser cucurucho termina siendo cucurucho. Claro. Porque estira su argumento para defender que no es cucurucho. Hay otras versiones que hablan de un cierto escoramiento hacia el Islam de Jorge. En tipos álgidos. No estoy también no lo estoy escuché escorado hacia el Islam. No lo tenía chequeado, por eso no lo quise decir al aire. No. Estaba chequeado. No, Jorge, gran contenido, como no. siempre. Jorge, ¿somos una sola radio o no somos una sola radio? Del Sol es una sola radio. Y bueno, ¿no somos todos parte del mismo barco? El contenido tuyo es mi contenido y viceversa. También. Y es una continuidad, el espíritu que hay en esta radio. Y a veces Fácil Desviarse también es un poco desayuno, 5 sentidos. Si hay que agarrar de otras cosas. Sí, ¿cómo es? Spielberg era el de los Simpsons, ¿no? Claro, el señor Spielberg. El señor Spielberg está en este momento haciendo el registro de las redes. Tanito. ¿Cómo andás, querido? También lo sentaría a la mesa a hablar sobre algunas cosas que lo escuché hablar en la oficina, pero mejor no. ¿Cómo andás? No, entonces, fuera de aquí. @Alvin Green, ¿cómo andás? Animal de la operación, en todo sentido del término. Buenas tardes para vos. Gente chupando rueda en esta tarde de la transmisión espacial. El Pulpa Carvajal, como siempre. Y bueno, y allá medio escondidito, ¿no? Haciéndose el Working Class Hero, la escuela Genone. Y está el Switcher Master estrella de esta transmisión que es... Wick Macana, no. ¿Vuelve? @WikiMacana, vuelve. ¿Mañana saca nota en búsqueda? No creo. No sale. Solamente saca notas grosas. Después. Qué linda semana le tocó de licencia, ¿no? Para una periodista de judiciales, atentado contra la fiscal, ¿no? Mónica Ferrero. Bueno. ¿Casualidad? Déjame sonando esa musiquita porque no lo presenté, ¿no? Al Switcher Master estrella de la transmisión espacial de FM del Sol, @César Yacosa. Buenas tardes para todos. A la Ferrari de los celulares acá en mi mano, el 097-441-443. Está cargando los mensajes de octubre del 2023 en este momento. De regreso a octubre. Sí, para las 16:57 capaz que podemos recibir mensajes de hoy, pero igual está habilitado el correo de voz virtual que tenemos. Vos que sos del palo, Sapo. Sí, a ver. ¿Sos de compartir esos memes de octubre, por ejemplo? Memes ricoteros. A César le gustan mucho, por ejemplo. A mí me gustaba mucho lo de julio, pero creo que ya están de modeo, ¿no? Bueno, ya fue hace meses. Wake Me Up When September Ends. Bueno, la de Wake Me Up When September Ends juega para septiembre, obvio. ¿Tenés ahí, César? No, juega para hoy, en realidad. Claro. Hoy tenía que despertarte. Es cuando termine septiembre, no despiertes en septiembre. Pero cuando termine septiembre es el último día de septiembre para mí. Para mí es el primer día de octubre. Hoy hay que despertar a Billy Joe.
¿no? Claro, Hoy soy. es el día que se despierta Billy Joe Armstrong. Calculo que el arranque va a ir por ese lado, me imagino. Quiero creer. No. Quiero creer que va por ahí. Pero estoy muy abierto musicalmente porque el día se presta para mucha música. De regreso a octubre, pone César ahí. ¿Qué otra? No conozco memes de octubre, disculpame. Y los ricoteros a veces comparten algún meme vinculado a octubre. Así como tenés los de julio, tenés estos. Yo Sí. pensé que te iba a agarrar por ese lado. No. Porque vos sos una persona que está sumergida en la cultura de la web, de la internet. Ah, claro que sí. Ahora no vamos a meter. No vamos a meter. Quédense, no se vayan, quédense para la entrevista que tenemos con Julián Canarek, que es especialista o especializado en comunicación corporativa, en comunicación política, gubernamental, que sacó este libro que se llama Omitir Intro, Pantallas, Dopamina y Aceleración Democrática, en donde trata de conectar el consumo fragmentado, la dispersión generalizada, producto de la aparición de infinita cantidad de redes que te dan contenidos a minuto, con un feed inacabable. Bueno, cómo ese consumo repercute de una forma en las decisiones que tomamos a la hora de ir a votar. Y Vos cómo decís que el que está mirando el celular todo el día, mirando reels uno tras otro, taca, eventualmente vota distinto al que está leyendo un diario, bueno, al que lee un libro. Bueno, el tema es que ¿quién lee un libro hoy día? ¿Quién lee un diario? Fernando Jorge? Medina, el único. El único. O sea, les pregunto de sus consumos, por ejemplo, ¿no? Porque esto es una... A ver, en las generaciones más jóvenes, eso está patente, ¿no? O sea, no te agarran un diario ni para prender fuego hoy día, ¿no? Yo no te agarro un prendan diario. un fuego. Vos no agarras un diario. Búsqueda nomás. Bueno, ni siquiera te lee una noticia entera, te consume, por ejemplo, quiere informarse sobre determinado tema, lo pueden buscar en TikTok, en YouTube, pero seguramente no vayan ni siquiera a un portal oficial. Es decir, todos esos cambios en los consumos culturales y informativos generan eventualmente cambios en la forma en que se toman decisiones a la hora de votar, ¿no? Y generan, en todo caso, cambios también en la disconformidad cada vez más creciente de lo que fue electo. Sí, de alguna forma trae de nuevo a la palestra McLuhan, ¿no? Con eso del medio es el mensaje. Está citado McLuhan. Sí, en este libro. y básicamente esa ansiedad del omitir intro, de alguna forma, en la manera de consumir en redes, la traslada también a la política. Analiza distintos procesos políticos donde, por ejemplo, la disconformidad, la reprobación de los gobiernos, la alternancia en la medida de que se votan gobiernos que después rápidamente pierden su popularidad y luego pierden las elecciones y no son reelectos y gana la oposición, se da de manera patente. El recorrido es brutal. Vos decís que está muy movidita la política. Que habría que volver a un modelo, ponele siglo XX Uruguay. Mandatos más largos. Démosle un partido casi 100 años en el poder, a ver cómo nos va. Y que aparezca el otro 5 años y después desaparece 50 años. Por lo pronto, preservemos nuestros partidos, ¿no? Tal cual los conocemos. Porque también la fragmentación política, producto de partidos débiles, también explica en parte esa rápida alternancia y esa insatisfacción creciente, porque en América Latina puntualmente tenés presidentes que tienen su partido sacaba un 18% de los votos y después en una segunda vuelta termina siendo electo, pero no tiene una base parlamentaria suficiente, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Sí, mejor- no, pero además el caso de Chile es brutal para ilustrar eso en la medida de cómo se da la disconformidad. Vos tenías a Bachelet, pierde, se la pasa a Piñera, Piñera pierde, se la pasa a Bachelet, Bachelet pierde, se la pasa a Piñera, Piñera pierde, se la pasa a Boric, porque ya Bachelet no participaba. Pero no solo eso, en determinado momento, a partir del 2019 y las movilizaciones por el precio del boleto empiezan con el tema de las constituyentes. Se vota una constituyente, pero se rechaza la constitución. Se vota otra constituyente, se rechaza la constitución. Es como que... Es esquizofrénico. Sí. Por momentos. Para mí es un algo así. problema de los chilenos ese. Así general. El chileno va y viene mucho, Lo que dice Canarek, ahora lo conversaremos con él, es en realidad Chile de alguna forma tiene capacidad predictiva en lo que viene pasando. En Argentina Lo que pasa en el también Chile tenés- pasa en el mundo. No, para Pinta la región Chile y creo que pintarás lo, la creo que lo muerte. plantea para la porque región. el chileno es parecido al francés en el sentido de que es rápido para tocar fuego todo, ¿no? Es de irse a la calle y quemar bondis en un santiamén. ¿Le gusta prender fuego todo? Sí. Opa, tenés- Hay tenés- algo ahí, tenés ¿no? un buen Ah. chileno. Una vez que sacás el cantito, el resto viene solo. Ojo, Jorge. El resto viene solo. Ojo con el equipo galáctico. ¿Cómo te llevas con Chile, Sapo? Yo me llevo muy bien con Chile. ¿Te gusta Chile? No, bueno, no
no sé si me gusta Chile. Tuve la posibilidad de estar en Santiago de Chile por primera vez el año pasado. ¿Qué te pareció? Me pareció una ciudad muy particular, por eso de que está en un Sí, en un es valle. una, Santiago de Chile es una sola. Listo, estándar. No soporto un chiste sórnico hoy. Estoy con la mecha corta. Se habla, como los chilenos. Se habla del smog, ¿no? Se habla de smog. Siempre se dijo Santiago, te puede tocar días que es horrible por el smog. Había como eso en la mitología de que salían las chapas pares un día y las impares otro día, justamente para mitigar las emisiones de los caños de escape. Nunca supe si era realidad o no. No sufrí el smog particularmente, pero sí pude visitar, por ejemplo, el Museo de la Memoria de Chile, de Santiago de Chile. La verdad que también, ¿por qué tocan fuego los chilenos? Porque también vivieron bajo una bota salvaje hasta 1990, y cuando se dio esa suerte de destape, había mucha cosa reprimida y muchas ganas de manifestarse culturalmente, políticamente, socialmente, y eso ha generado que los movimientos estudiantiles, por ejemplo, sean realmente, digamos, incendiarios en el sentido metafórico y literal. El Museo de la Memoria de Chile es espeluznante cuando uno hace el recorrido y lo que sufrieron los chilenos. En la tabla de quién es más hermano y más parecido al uruguayo. Si está en esa tabla el argentino, el brasilero, el paraguayo y está el chileno también. ¿Cómo los acomodás? ¿Los chilenos, un chileno, un hermano? ¿O no? Un chileno, un hermano. Yo creo que está más lejos, ¿no? Está más lejos. Lejos. Hay una cultura post-andina que claramente nos diferencia. Incluso en su forma de ser, capaz, ¿no? Tiene una, o sea, seguramente empatices más con un porteño o un correntino, un santafesino que con un... Empatices no, digo, tengas más puntos de contacto. Te pongo un chileno y un peruano al lado. ¿A quién vas a abrazar primero? A los dos. Tendrés que fundir en un abrazo. A uno lo tenés que saludar primero. Hermanos trasandinos. A los dos. Está acá. Y los abrazo como si fuera un cóndor con sus dos alas. Así. Bueno, entonces va a venir Julián Canarek, que tiene un capítulo en un pasaje del libro que cita la palabra que describe la época, según la Universidad de Oxford, en el 2024. La palabra que describe la época. La época, sí. ¿Qué palabra describe la época? Palabras que describan esta época. Palabras que escriban esta época, me gusta el juego. Incertidumbre. Sí, inteligencia artificial. Son dos palabras. Palabras dijiste tú. ¿Eh? Tú dijiste palabras que... No, porque pensé que era, pero varias de a uno palabras. que Bueno, por sí mismo. Conceptos, entonces. Sí. Inteligencia artificial, juega. Sí, incertidumbre. Jorge. ¿Fascismo? ¿Autoritarismo? ¿Fascismo o autoritarismo? Para mí fascismo, Hay un Está fascismo. volviendo fuerte el fascismo. Bueno, abriste una ventana acá. Está volviendo fuerte. De cosas fuertes. ¿Está mal decir que se está poniendo de moda? ¿El fascismo de moda? Hubo una época que se estaba poniendo de moda fuerte y la gente le parecía y terminó ocurriendo. Yo y creo ahora que está un poco de moda también. se lo vamos a discutir de vuelta con Germán de Agosto, capaz, ¿no? Pero Me refiero, por supuesto, Sapo, Sí. a una tendencia política. No hablo de fascismo vinculado con una especie de apología a la marihuana o similares. Vivimos esa época, vivimos la época del fascismo, que duró poco, duró unos añitos nomás. el fascismo. Bueno, podemos hablar con Canarek también eso, ¿no? Si estos autoritarismos incipientes o ya instalados convergen en una suerte de estado de situación más fascista que antes. Pero la palabra, según Canarek, es brain rot. Brain rot. Brain rot. Cerebro podrido sería como la traducción. Que tiene que ver con el consumo de contenido de baja calidad en redes, ¿no? Y de forma compulsiva. La comida chatarra de las redes. O sea, la palabra sería en español limado, una cosa así. Sí, Está bien. Sí. Alguien que sufre brain rot es alguien que está limado. Dice- Sí, claro. Qué honor y qué orgullo, ¿no? Ser de la época De los brain rots. de los limados. Dice, el brain rot define una suerte de podredumbre cerebral producida por el deterioro mental que arroja el consumo excesivo de material online, especialmente de baja calidad, ¿no? Y cómo de alguna forma eso después lo ata con las decisiones que tomamos a la hora de votar y sobre todo las decisiones que van a tomar las nuevas generaciones, que son realmente las que
tienen el cerebro podrido por este consumo compulsivo de contenido de baja calidad a la hora de ir a votar. Pero ustedes no conocen lo que... Alvin, ¿vos tenés alguna muestra del Italian Brain Rot? ¿No lo conocen ustedes, el Italian Brain Rot? ¿Para nada? No sé lo que es. Cappuccina. No, a ver, vuelta. Mi. Oi. Bobrito bondito. El bobrito gangsterito. La vaca Saturno Saturnita. ¿No conocen De esto? frente tu sei tanto No, bonita. no sé qué es eso. Liri li, lari là. Elefante nel deserto. Frigo camelo, buffo fardello. Nel centro della città. Capu, cappuccino, assassino. Reconozco la musiquita de fondo porque son las clásicas que se usan en todas las cosas de internet. Pero ¿qué está sucediendo mientras se scrollea? Esto- Porque entiendo que son Tum, tum, sabor. videitos que pasan o es una misma persona. Esto está pasando TikTok y te vas a encontrar uno tras otro de estos Italian Brain Rots. Juanjo Martí fue el primero en alertarme sobre Tralalero. Tralalero, tralala, y hoy día digamos que son memes creados con inteligencia artificial generativa, con voz artificial también. Se incrustaron en Roblox, por ejemplo. Roblox saben lo que es. Sí, claro. Roblox saben lo que es. Nico me mira ahí con... Se incrustaron en la música y es el consumo compulsivo de niños de 8 años hasta adolescentes de 14 años. Bueno, están todos con Tralalero, tralala, Dum Dum Sagur, Valerina Capuchina. Sí, sigo sin saber qué es. No estoy Es un entendiendo meme, de qué estamos es un hablando. meme que mezcla, yo qué sé, un tiburón con un avión, ¿no? Y algunos memes son bastante políticos, son bastante surreales, bastante... no Memes tienen de video. memes de video, no tienen a veces mucho sentido lo que dicen, otras veces son bastante políticos. Por ejemplo, ese que estás viendo ahí, en algún momento se convierte en un bombardero que sobrevuela Gaza. Y eso lo consumen niños de 8 años. ¿No lo conocen esto? Viven en un termo. No, Anda, bueno, ¿no van a saber esto? a mí me llama por eso la atención que ustedes no conozcan los Italian Brain Rots. O sea, obviamente si tenés hijos de determinada edad, no podés zafar de ellos porque están constantemente metidos en ese mundo. Hola, César, chicos. No es ¿qué mi tal? público. ¿Qué tal, César? En realidad los personajes son como una especie de Avengers. Sí. Está Tralalero Tralala, que es el que vemos ahora en pantalla, que es el tiburón con las zapatillas. Tum Tum Sahur, ¿cómo se llama? Valerina el otro? Capuchina. Claro, y de hecho ahora cuando fui a Colonia de vacaciones, en un puesto estaban vendiendo mazos de cartas con los personajes. O sea que no sé quién recauda con esto. No recauda a supongo. nadie porque digamos, es una creación de... el usuario que lo creó a Tralalero Tralala es como si te dijera Mancha Capo 1984. Vos que Es sos- un usuario X que creó Esto. ese personaje y después otra gente se empezó a sumar a crear Sí. personajes similares muta. con voz italiana. Es maravilloso. César, vos que sos un jugador de Magic the Gathering, sos un magiquero viejo. Ver que las cartas Magic están desapareciendo y aparecen cartas de Tralalero, Tralala. ¿Qué te hace sentir? Bueno, Magic ahora está como abriéndose a crossover, ¿viste? Ahora hizo una edición de Señor de los Anillos, creo que de Walking Dead, de Spider-Man van a hacer una. Abriendo la cabeza. Así que capaz que en cualquier momento hacen una de los Brain Rot. Puede ser. Y aparte no tienen que pagar, no tienen que arreglar poquita plata, porque si nadie tiene los derechos es fantástico en realidad. Nadie tiene. De hecho, Y- las sorpresitas de algunos cumpleaños te dan el llavero de Tralalero. Patatín. ¿Y esto supone algo distinto, más allá de su Sí. forma de cómo es creado, de Teletubbies? Que en No, un momento, no, que en un no. momento los padres decían, no, los No. Teletubbies hablan, dicen, ¡oh! Y los nenes dicen así y van a hablar mal. No, y les no, está no, pudriendo no. el cerebro. No, pero sí tiene- Digo sí- porque cíclicamente siempre los papis buscan algo para decir, nuestros hijos van a crecer como unos descerebrados. No, lo van yo a creo que no hay perder pánico todo. con ello. Pero sí Barney, o sea, Teletubbies. son Ojo, porque los niños que estaban viendo los Teletubbies en ese momento mucho- son adultos de ahora, Ahora con están, mucha ahora están haciendo un programa de radio. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. o pusieron a determinadas personas en el poder. ¿Cuál era el tralalero de tu época, Sapo? Mi tralalero no había. Era un señor que pasaba. Era un comunicado de Jugando por la cuadra. era un comunicado de las Era fuerzas así. conjuntas. Vos hiciste Era la tu Dinar. tralalero, era un comunicado, era el Iba en una chata. ese era tu brain rot. No, nunca tuve eso. Mirá, ahí tenés tralalero rap, por ejemplo. No, esto claramente no va a tener ningún impacto real, me imagino, en las decisiones que tomen a futuro los consumidores jóvenes
de esta cultura. No Pero por es su contenido, pero sí quizás por su forma. Porque Pero esto sí- va a dejar de estar y va a haber otra cosa. Exactamente, esto es una moda, pero sí el término brain-rot fue utilizado por determinada gente para digamos, etiquetar a estos personajes que son la sensación del momento, Jorge. Volvió el dadaísmo. Bueno, volvió el dadaísmo. Mirá que es muy dadaísta. porque- Abona mi teoría de que estamos con el fascismo de moda, porque previo a Está bien, eso, está ¿qué bien. aparecen? Aparecen las corrientes como el futurismo, el, futurismo no dadaísmo. El dadaísmo volvió. Sí, el futurismo no volvió, que quizás sea lo más cercano al fascismo, digamos, o me equivoco. Claro. Sí. Pero el dadaísmo está volviendo. El sinsentido, las cosas por las cosas, bizarrearla por la Que bizarreada. tiene que ver, Canarek, digamos, de alguna forma conecta el brainrotismo con la posverdad, ¿no? O sea, no importa si es verdad o no, importa si es mi verdad. Y quizás el sinsentido, el dadaísmo, tenga que ver con eso, todo es relativo. Este es el Bombardino Capuchino, este es el personaje principal de los Brainrots, es espectacular. Mira, Sapo, me interesa saber cómo vas a. Porque vos decís que está todo conectado. Vamos a hacer una ¿Cómo tanda. vas a conectar? Viene Julián Canarek hoy. Sí. Va a estar Germán de Agosto. Germán de Agosto estuvo con el Fanta. Germán de Agosto estuvo Sí. con Fantino. Vamos a hablar del encuentro de Germán de Agosto y Alejandro Fantino. Anticipo que no pudo meter mucha cuchara. Jaime. No puedo meter Le hablaban encima. Pero eso no le pasa a todos los que van a conversar con Fantino. No, No, porque pero era no una con mesa Fantino. con mucha gente. Ya te va a tocar, ¿no? Sí. No escupos para arriba porque ya te va a tocar estar en esa mesa Ya fue con convocado, Fantino ¿no? y varios. ¿Fuiste convocado a la mesa No, a no. polifonía? No. No. Va gente interesante, Sapo. ¿Y vos no? ¿No lo sabes? Pero ¿cómo vas a conectar todo eso con tu canción de arranque? Me ir a las antípodas de esta Y te aviso que la esta audiencia. nueva realidad. La audiencia te marcó la cancha un A poco, ver. ¿no? Ujú. Hay un mensaje que había en el chat de YouTube. Que Sí. es bastante fiero, ¿no? Que decía: nunca una canción de rock de la región, siempre cipayeando. Voy a cipallar fuerte. ¿Hoy cipayeás? Digo, porque. ¿Qué quieren escuchar? ¿Los Redondos? No, vamos a escuchar el octubre Los Redondos. Rock chileno. Ahí podríamos hacer un especial algún día de Los Prisioneros, que es la banda de rock que coincide con el rock post dictadura en Uruguay, pero en Chile estaba en dictadura. O sea, era la banda, digamos, de rock de dictadura de La Chile. banda de rock de dictadura. Suena Exactamente. Me gusta el encargo del Sapo. Mucho se habla del rock post dictadura, poco se habla del rock dictadura. Les recomiendo un podcast chileno sobre la vida del líder de los prisioneros. Se llama Necesito Poder Respirar. Para mí, uno de los mejores podcasts del año, de Bueno. habla hispana. Bueno, ahí tenés. Bien. Podríamos escuchar Los Prisioneros. Si le parece. Y otro día podemos traer la historia de Los Prisioneros, que es alucinante. Alfonso Carbone, ¿ubican a Alfonso Carbone? Sí, claro. Obviamente. Institución. ¿no? Alfonso Carbone era, capaz que lo sigue siendo, el manager del líder de Los Prisioneros, que después hizo una carrera solista. O sea, Alfonso Carbone, hablando de Uruguay, la conexión Uruguay-Chile, Alfonso Carbone se fue a vivir a Chile después de crear un imperio discográfico en Uruguay, ¿no? No recuerdo cuál fue el sello que lo contrató, pero agarró lo dices que no es Sony, lo pongo digamos en tela de juicio ese dato, no importa, dice que no está seguro. Se fue a Chile a hacer una carrera en la industria discográfica chilena y ahí en algún momento pegó onda con González, de apellido no me sale el nombre ahora del cantante, y se convirtió en su manager, es decir, se convirtió en el manager algo así como de Gabriel Perufo de allá. Mira. Pero Gabriel Perufo generó una carrera bastante más amplia que la de Gabriel Perufo acá, que básicamente le hizo con los buitres y con los estómagos. ¿Te ¿no? parece poco amplio ser pediatra y Está bien. rockero? Está bien. Ya te va a pasar. O sea, el ya te va a pasar. abanico es amplio, ¿eh? Papá, me siento mal. No sé, le bueno, pasa, vamos se al le pasa. hospital, nena. Y te agarra y te dice: Sapo, ¿cómo andás? ¿Vos fuiste el que dijo el otro día que yo era los estómagos, buitres y chau? La ¿Fuiste vos? singularidad de Uruguay radica en ¿Te justamente. parece que fue fácil, ¿no? Hacer una especialidad, graduarme Dije, de no, pediatra, un comentario trabajar, sórdico, ¿eh? Yo me comí la hasta fui dictadura. subdirector de un hospital y además tener una de las bandas más longevas de la historia de la música uruguaya? ¿Te parece que fue fácil, Sapo? Me comí todo el debate de la salinidad en el agua y los niños, Sapo, y me haces esto. ¿En serio, Sapo? La singularidad de Uruguay radica que
quizás uno de los cantantes de rock más importantes del país, no puede desarrollar plenamente su carrera por un tema de escala. Entonces tiene que dedicarse a otra actividad. En Chile, en cambio, quizás el cantante más importante de la historia del rock chileno sí puede dedicarse a la música. Se puede vivir del rock. ¿A vos te parece que yo no soy un pediatra vocacional, Sapo? Que soy pesetero. Claro. Me parece que vengo acá a pesetear. Lo hago por amor, no lo La hago por pregunta la de Pelufo plata. sería, si tuvieras que elegir una... Perdón por no poder Una elegir vida. entre la distorsión y los niños. Es imposible, loco, es imposible. Jorge González se llama el cantante de Los Prisioneros. Culaca, claro. Ahora donde ahora pestaña es pediatra también, ¿no? Pero es músico y productor chileno famoso por haber sido vocalista, bajista, compositor y líder del grupo Los Prisioneros. Después desarrolló una etapa solista. Para mí es mucho más amplio ser vocalista y pediatra que ser vocalista y bajista. Bueno, ponele, sí. Pero él era a la vez lo mismo, ¿no? O sea, Pelufo no canta con los buitres mientras atiende a un niño. ¿Entendés? No, pero si viene un nene con los ojos rojos, Claro. ¿no? De conjuntivitis. Alguna de poner ojos rojos los buitres. No, Dale, pero dale, Sapo. vamos a escuchar a Los Prisioneros. Es una banda que nace allá a principios de los 80, cuando Pinochet todavía tenía la puesta arriba de todo el pueblo trasandino, y sin embargo Los Prisioneros hicieron un lugar. La canción la elegí medio que al azar, porque no recuerdo mucho el nombre de las canciones, así que capaz que no es la mejor muestra de Los Prisioneros, pero es la que conseguí en este momento de apuro. Se llama Tren al Sur. No sé cómo cayó entre la audiencia la canción de Los Prisioneros. Fue una muestra de lo que hacían ellos a principios de los 80. Es la banda más icónica de el rock en dictadura de Chile, ¿no? Acá fue el rock post dictadura, que digamos, acá Los Estomas, Los Traidores, Cero, agarraron mucho de la escena post-punk británica, pero coincidió también con los primeros años de democracia, después de dictadura, aunque Estómagos, Traidores, todos se formaron en dictadura. En el caso de Los Prisioneros, agarraron las mismas influencias, pero capaz que era un poco más pop, pero estaban en dictadura. O sea, no los invitaban a ningún programa de televisión a tocar, porque sus canciones obviamente eran críticas del modelo económico de Pinochet, o solapadamente hacían críticas a Pinochet. Los trataron de secuestrar en más de una ocasión, agentes de inteligencia del gobierno de Pinochet. ¿De ahí salió el nombre? Los Prisioneros, no sé dónde salió el nombre de Los Prisioneros. Si salían del país, los seguían agentes de inteligencia para ver sus movimientos. Recién lograron tocar, creo que en su segundo o tercer disco. Obviamente lo tocaban en los programas de televisión, y incluso no lo dejaban tocar en boliches, y los invitaron a un mega recital que hubo para agitar el plebiscito para que se dieran elecciones libres en Chile. Ahí tocaron ante 100.000 personas, ¿no? Porque me estuvieron como un público masivo. Lo cierto es que Jorge González, bajista y cantante y compositor de Los Prisioneros, después tuvo una carrera solista y en algún momento estuvo vinculado con Alfonso Carbone, el gurú discográfico de Uruguay, también de aquella época, de la década del 80 y también de los 90. La primera persona que pasó acá en Uruguay videoclips, ¿no? No sé si llegaron a ver ustedes alguna vez alguna grabación de Ruta 66. ¿Lo conocerán de hits como? Como videoclips. Como traer a Paul McCartney. Control remoto. Bueno, McCartney. eso ni que hablar. Control remoto era para muchos el programa en donde tenías una ventana a los videoclips que estaban saliendo de otra parte del mundo. No existía MTV todavía. Entonces tenías una primera... La primera vez que vi, por ejemplo, Smells Like Teen Spirit fue en Control Remoto, el videoclip. ¿Y cómo era la relación entre este rockero chileno y este zar de la música uruguaya? Bueno, yo pensé que, digamos, eran carne y uña. Se ve que en un momento lo fueron. O sea, Jorge González y Carbone fueron, digamos, parte de un mismo proyecto. Carbone era manager, Jorge González con su carrera solista. Pero pongo Jorge González Carbone y lo primero que salta, nota de La Tercera, uno de los diarios más importantes de Chile, cuyo título es: ¿quién es Alfonso Carbone? Ah, bien, los chilenos interesados Arranca por bien. Carbone. El legendario manager uruguayo, Sigue bien. a quien Jorge González acusa de traición y engaño. Bueno. Doble clic, ¿no? Dice, el productor comenzó su carrera en los 80 y se convirtió en uno de los precursores del rock uruguayo en su país. Es un nombre esencial de la música y los medios de comunicación. A Chile llegó en los 90, también trabó amistad con Álvaro Enríquez y fue premiado por el expresidente Lagos, Ricardo Lagos. Sin embargo, su persona despierta opiniones contrapuestas. La querella establecida en su contra por
González lo devuelve a la polémica. Es decir, Querella. después de la tragedia de los Andes, quizás los uruguayos generaron más ruido al otro lado de la cordillera. Bueno, uno de ellos sea Alfonso Carbone. ¿De qué año es esa nota? Del año pasado. Sí. Según reveló Culto, el último fin de semana, Culto me imagino que es una revista, Nico. Culto. Una Sí. revista de culto, me Sí. imagino. El ex líder de los prisioneros, Jorge González, presentó una querella criminal en contra de 2 de sus cercanos, donde acusa que fue engañado para firmar documentos que desembocaron en creaciones de sociedad comercial y en la producción de ingresos a partir del patrimonio de la banda de San Miguel, que es los prisioneros, ¿no? Uno de los acusados es Miguel Tapia, batero de los prisioneros y también muy amigo de Jorge González. Se conocieron en el colegio en el año 79, dice la nota, ¿no? El segundo es Alfonso Carbone, quien fue también su amigo y manager durante su carrera en solitario, luego de la disolución del grupo San Miguelino. Bueno, ahí habla de lo que decía, ¿no? De la trayectoria de Carbone. Sin embargo, la situación que hoy lo envuelve dista de ser favorable para su amplia trayectoria en la industria musical. El ejecutivo discográfico despierta diversas pasiones en la música nacional. No hay muchos grises ni términos medios en la percepción de su persona. Para algunos es el responsable de revitalizar parte importante del patrimonio musical chileno desde fines de los 90. Otros lo ven con mucha más distancia, rechazo de confianza y escepticismo. En su momento trabajó de cerca con hombres como Inti Illimani. ¿Conocen ustedes o no? No. Banda de música folclórica chilena súper conocida. Lucibel, tampoco. Tiro nombres, no conozco nada de música chilena. Los Bunkers, No. época de MTV, no, tampoco. Sé Bueno. lo que es un búnker. Está la cordillera de por medio, sapo. Bueno, además La de estar cordillera detrás cultural. de la reciente reedición del álbum, las últimas composiciones de Violeta Parra en 2023, es decir, Carbone La conozco. estuvo Sí. bien, sí. Era largamente esperada y estampado hasta hoy, está entrampado en un entuerto judicial donde sus gestores están enfrentados a la familia de la fallecida cantautora. Traición. Es decir, también está entreverado con el tema de Violeta Parra. Carbone, pilar del rock uruguayo, tuvo un capítulo que le dedican a su trayectoria y se trabajó como conductor en el programa televisivo llamado Alternativa en la señal estatal uruguaya Canal 5, ¿no? Donde se presentaban clips de músicos extranjeros como Bob Dylan, Caetano Veloso, Gal Costa y también uruguayos como Polenta, por ejemplo, ¿no? Mirá. Habla de su trayectoria acá y después Carbone en Chile. Ya en la década de los 90 a Alfonso Carbone le ofrecen emigrar a Chile para trabajar en la filial del sello Warner Music, Genone, Warner Music, donde en el 96 se editó discos de artistas como Los Tres. Sí, sí. Bien, vamos arriba. Y en un momento entabla esta relación con Jorge González. Y ahí vamos a llegar lentamente, ¿no? ¿Porque eran más los prisioneros o los 3? Ujú. Eran 3. No, si eran más, ¿cuál banda fue más importante? Qué pregunta. Porque para mí vale, la ¿no? banda importante de esa época era los 3. Sí, bueno, pero Los Prisioneros en Chile es mucho más importante. Es más ¿eh? importante, ta. Sí. Igual el tema clave es el tema de la traición. Estoy acá, lo que pasa es que es larga. ¿no? Dame la traición, sapo. Carbone se integra a Empresa Feria que desde 2007 incluía el sello discográfico Feria Music a las tiendas Feria Mix y al servicio de venta de entradas Feria Ticket, como Ticketmaster de allá, ¿no? Ajá. A fines de 2012, el conglomerado decide que las 3 áreas configuran bajo la sola etiqueta de Feria Mix. Alfonso Carbone, que se desempeñó por un periodo como directivo del sello discográfico, se retira ese mismo año. Y no solo, también Jorge González se retira de la cadena musical. Feria Mix quiere en 2014, pero Carbone ya tenía las manos en otro proyecto. En 2002 había fundado Plaza Independencia Music. Plaza Independencia, ¿no? Un pequeño homenaje a Uruguay. Que estaba dedicada al desarrollo en la industria musical de intérpretes nacionales. A través de ello representó a íconos artísticos como Los Tres, Los Tetas. ¿Los Tetas? No. Tampoco, ¿no? ¿Lo conocen? No me Y- menciones una banda de Chile porque no las conozco ninguna. es larga, ¿eh? La ley. Vínculo con Jorge González. Distancia. En 2015 Jorge González sufrió un accidente cerebrovascular, un ACV, que le dejó graves secuelas en el habla y en la motricidad. Este sería el retiro de la carrera artística del ex líder de Los Prisioneros. Como parte de sus adiós, dio su último concierto en la cumbre del rock chileno en el Estadio Nacional. Si bien la noche debió terminar con nostalgia y unidad, Alfonso Carbone tuvo una fuerte discusión en camarines con el hermano del vocalista, con Marco González Ríos. El altercado determinó el retiro de Carbone como manager del cantante, zapatos que llenaría Marco González hasta la fecha. Y así se alejó González de los escenarios, se mudó a otro lado
y fue visitado varias veces por Carbone, quien a pesar de no ser su representante le propuso editar material fonográfico producido por los prisioneros, y de acuerdo a la querella presentada, el cantante rechazó la propuesta. Sin embargo, la insistencia del productor hizo que Jorge González aceptara con la condición de que su hermano Marco revisara el acuerdo. Y ahí está el entuerto, porque al parecer Jorge González no quería firmar, Carbone medio que le hizo firmar los papeles, que no estaban muy bien consensuados, y se entera de que el proyecto discográfico que no había autorizado estaba saliendo a la luz. Bueno, y ahí arrancó la Alta traición. Alta traición. No sé si fue muy clara la nota, si es muy interesante. Falta una voz en esa nota. Y bueno, está un poco cejada, Nico, periodista especializado en periodismo. Es una sola fuente esto, ¿no? Seguramente está la versión de Carbone que sea distinta. Bueno, exactamente. Vamos a ir a la búsqueda. Vamos a ir a la búsqueda de Alfonso Carbone. Es una gran nota de Alfonso Carbone. O sea, para conocer toda su etapa. Hemos tratado de entrevistarlo más de una ocasión a Carbone. Es una persona que por lo general le rehuye a las entrevistas. Incluso cuando trajo a Paul McCartney, ¿se acuerdan que dio alguna? Sí, no está para. Y ves una cosa más. Carbone, en realidad, yo a Carbone, ¿saben qué le debo? Le debo el haber ido a ver a los Rolling Stones a Argentina, la primera vez que vinieron. El video aquel famoso del sapo chiquitín yendo con su remerita haciendo cola para ir hasta allá. ¿Y te das cuenta cómo le pagás eso? Leyendo una nota completamente difamatoria. Desprestigiadora. Que no lo consultaron y donde lo ensucian a diestra y siniestra gratuitamente. Están abiertos los micrófonos para Alfonso Carbone para hacer su descargo sobre esta querella. Incluso, o sea que ahora lo extorsionás. Mirá, te ensucio. Si querés venir a limpiar tu nombre, vení a darme la nota que estoy buscando y no me has dado. Personalmente, Carbone también es una persona resistida acá en el ámbito local de rock, porque Carbone estabas adentro o afuera según si te firmaba o no Carbone, ¿no? Entonces algunos incluso le grafiteaban las puertas de Palacio de la Música, Carbone Carbone porque no les habían firmado un contrato. Una historia muy rica la del rock de los 80. Sí, claro. ¿No? La carestía absoluta de todo tipo, de dinero, de medios materiales, instrumentos, etcétera, hacía que tuvieras ese tipo de anécdotas. Sí, antes de Canarek, Sapo, hay que hacer otra pausita, pero no sin antes. Ya te peleaste con dos pilares de la música uruguaya. No me peleé con Carbone, que le agradezco que me llevaba a ver a Rolling Stones. Vamos al Sapo a amigarlo con el otro pilar que hoy misteriosamente eligió combatir, que es el propio Pelufo. Con este temazo, ni lo tengo que presentar. Perdón, Pelufo, estómagos y Carbone un solo corazón. Estamos hablando de los que estaban adentro. Claro, ¿no? sí. Estómagos claramente estaba adentro. En la lista de canciones que arrancan como patada al pecho y que van como piña, sin duda, y no tiene por qué ser solo uruguaya, estamos hablando del mundo, esta canción está en esa lista. Dale, Alvin. ¿Cómo opera el consumo fragmentado de contenidos, la dispersión absoluta en varias pantallas, en los procesos electorales, en la forma en que elegimos y descartamos gobiernos? Esa podría ser una posible introducción a este libro de Julián Canarek que se llama Omitir Intro, Pantallas, Dopamina y Aceleración Democrática. Pero bueno, para que él mismo lo explique de forma más extendida, que lo recibimos esta tarde acá en Fácil de Verse. ¿Cómo anda, Julián? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Esta es mi primera nota sobre el libro, así que muy contento. Mirá qué bien. Felicitaciones. Nos felicitamos a nosotros. Sí, felicitaciones a felicitaciones Sapo, Jorge. claro, Hicimos la primera nota con Julián. Te vendimos un poquito el arranque del programa a partir de... Me gustó que llegaran a limado, que era un término que yo no pude encontrar en español para brain rot, que además no lo elegí yo, ¿no? Es la palabra del año 2024, según la Universidad de Oxford. Claro, acá digamos, hay quizás dos libros en uno. Hay un libro en donde haces un resumen muy acabado, que incluso es muy recomendable para cualquier uruguayo de a pie, para leer sobre la hiperestimulación que están generando hoy día, digamos, nuestros consumos culturales, de redes, de información, y los efectos que tiene en nuestro cerebro, en nuestra vida. Pero eso a su vez quisiste atarlo a cómo esto influye eventualmente en este nuevo escenario de alternancias en los gobiernos en varias partes del mundo. Sí.
La primera parte, hay varios autores que saben mucho más que yo, sobre todo psicólogos conductuales que están investigando algo que para nosotros, para la humanidad en su conjunto, es relativamente nuevo, que es qué consecuencias tiene en nuestro vivir diario estar conectados casi que todas las horas que estamos despiertos. Eso tiene una cantidad de consecuencias psicosociales. Los jóvenes que crecieron con teléfonos a partir del 2010, hay un autor que se llama Jonathan Haidt, que tiene un libro que se llama La generación ansiosa, que marca el 2010 como el año de la ruptura entre las infancias basadas en el juego y las infancias basadas en el teléfono. Esto que es un poco extremo, porque no quiere decir que los de después de 2010 no jugaran, ni que los de antes no tuvieran pantallas. Lo que hace es sí describir un síntoma de época, que es decir, cuando se están formando gran cantidad de las capacidades en la corteza cerebral que nos van a dotar de hábitos cognitivos, hábitos sociales, formas en las que transcurrimos el día a día, darles un teléfono, pero además darles un teléfono con cámara frontal, con redes sociales y con estímulos a que vuelvan permanentemente, genera algo que está estudiado desde el punto de vista numérico, que es que se disparen los trastornos de ansiedad, se disparen las intenciones de autolesiones, y esto lo va describiendo de esa manera él, mientras otro autor que se llama Nicholas Carr habla de un libro que se llama Superficiales, que quiere decir nuestra capacidad de procesar materiales, información, es cada vez más superficial porque la web nos lleva a hacerlo así. Y esto es previo a la irrupción de las redes sociales, porque Haidt, que es el primero de los autores, habla de un momento donde se dan dos cosas, que es que se lanza el iPhone, que es el primer celular que utilizamos de manera totalmente digital. El dedo funciona de una manera parecida a la que lo hacía el control remoto, que era otro dispositivo que nos hace distraernos, o sea, que no nos fijamos solo en una cosa. Pero también es el mismo año en el que Facebook compra Instagram y que empiezan una cantidad de estímulos que tienen que ver con quédate cada vez más tiempo en el teléfono, porque ese tiempo yo lo monetizo y se lo vendo a los anunciantes. Eso nos predispone a volver con algo que está estudiado, que es un neurotransmisor, que es la dopamina, que es una palabra también de moda. La dopamina es un neurotransmisor que se activa en muchas adicciones, no tiene que ver con las pantallas, ¿no? Y ahí hay también otra autora que se llama Anna Lemke, que trabaja sobre las adicciones, y estoy trayendo todos estos autores para que, si alguien quiere profundizar en esto que vos decías, Sapo, que es esta descripción de época, que es, estamos expuestos a algo así como entre 7.000 y 8.000 estímulos comunicacionales diarios. Y ahí donde estamos hiperestimulados, que nos están llevando todo el tiempo a volver a los contenidos digitales, y donde nosotros mismos somos generadores de contenidos digitales, cuando no volvemos a ver algo, volvemos a ver la repercusión de lo que nosotros mismos posteamos, nos hace estar todo el tiempo viendo en una pantalla qué está sucediendo, y que nuestra atención sea muchísimo más superficial que la que pueden bancar las democracias. Y ahí en el último capítulo vuelvo, por ejemplo, al diseño democrático para hablar de cosas tan distantes como la dopamina y la democracia ateniense. Chorizo con velocidad. En algún momento unís esas dos cosas. Claro. Es como decir, ¿cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos con diseños institucionales como la veda? La veda es un momento ¿para qué? Y quizá para reflexionar, para que la política y la comunicación den un paso al costado, un paso atrás, y la gente pueda reflexionar sobre algo que me atomizaste durante toda la campaña. Ahora déjame pensar. Bueno, la veda hoy es una entelequia, porque la verdad es que nadie la respeta, y en los países, nosotros trabajamos en muchos países, hay países donde hay dispositivos tecnológicos que permiten bloquear determinadas cosas, hacen bajar las vallas, las cartelerías de toda la ciudad, realmente controlan que los canales no pasen nada más, pero te pauto desde otro país, o te hago material orgánico que no está legislado. Entonces, la política va tomando las formas de la tecnología, y eso va haciendo que seamos menos tolerantes a los gobiernos. Las mentadas lunas de miel ya no duran 100 días,
Trump, por ejemplo, que es alguien que de este comportamiento dopamínico de la política sabe mucho, en el día 42 de su segundo mandato ya tenía más desaprobación que aprobación. El Reino Unido en los últimos 8 años tuvo 6 primeros ministros y Perú en los últimos 10 años tuvo 6 presidentes. 2 democracias tan diversas y distintas como el Reino Unido, que uno pensaría puede ser uno de los países desarrollados con mayor cimientos en su democracia institucional, tiene el mismo recambio de líderes que Perú, donde existe una cárcel exclusiva para presidentes. Bueno, entonces, pero en una es un sistema más parlamentarista que es fácil perder el apoyo. El otro, ya te hablo de un problema porque como es más presidencialista, decís, bueno, acá cae todo el mundo, ¿no? Sí, pero el otro no es tan traumático, me parece, ¿no? En el Reino no es tan traumático, en pero... Perú tienen potestades especiales los legisladores para hacer caer presidentes. Tienen una forma, además, es fácil, de juicio político muy... sí. Y además nunca tienen mayorías parlamentarias. Pero siendo tan diferentes los sistemas, los que hacen caer a los primeros ministros en el Reino Unido son sus propios diputados. Porque en realidad lo que se hace es una renovación del líder sin ir a elecciones. Pero esa renovación del líder es por una presión social. O sea que son diferentes formas de responder a la presión social. Ustedes hablaban más temprano de lo que yo nombro de Chile como predictor de... Un chileno, un hermano. De la época. Sí. Y bueno, todo el proceso de respuesta al estallido social es la política tratando de darle alguna respuesta. Es decir, hay un estallido social, toda la política se pone de acuerdo, hacen un llamado para redactar una nueva constitución y a partir de ahí, a todo lo que ponen en votación, los chilenos dicen que no. No. Claro, entonces, estamos eligiendo a qué decirle que no porque cualquier cosa que se acerque al poder desgasta, quema. Claro, o sea, vos tenés casos de Perú o Reino Unido donde se dan los recambios de los líderes sin terminar los procesos en países estables, caso de Chile o incluso, bueno, vos mencionás el caso de Uruguay también, lo que se da es la alternancia. O sea, la alternancia. No terminás en esa crisis que te cae el presidente, pero lo que pasa después es, bueno, ese oficialismo va a perder y va a venir otro y va a perder. Sí, las oposiciones están en una posición favorable. Y de hecho, otra de las cosas que yo veo en el libro y estudio tiene que ver con las ventajas que tenían los oficialismos al manejar el aparato del Estado, la inversión, la discusión, los medios, que eso históricamente marcaba una ventaja a la hora de ir a elecciones. Yo creo, y esto no lo puedo comprobar, pero creo, y hay algunos estudios que van en esa dirección, que hoy es muchísimo más ventajoso ir a una elección siendo oposición que siendo gobierno. Porque la oposición puede disparar esta actitud digital algorítmica de quejarnos de todo. Y bueno, si nos quejamos de todo, es mucho más fácil tirarle piedras al que está haciendo, en sentido figurado, que hacer o proponer. El que hace está mucho más expuesto a la crítica. Y el estar expuesto a la crítica hace que pueda ser fácilmente recambiado. Pero eso también se traduce en que en Estados Unidos, por primera vez en 150 años, en 3 elecciones distintas, ganara la oposición. ¿Y qué tiene que ver entonces Chorizo con velocidad? Porque uno podría pensar que esto de que los oficialismos pierdan tienen que ver con que antes, por cómo se comunicaba la sociedad, era fácil llevar el pulso del relato oficial desde el gobierno y que ahora tenés otros canales de comunicación y entonces es más fácil vehiculizar la crítica. Pero vos vas más allá porque decís que tiene que ver no solo con la capacidad de manejar la información o de articular distintas narrativas, sino que tiene que ver con cómo esas narrativas van cambiando, con la velocidad de la información. La velocidad de la información, incluso hicimos un ejercicio durante el libro con Pedro Koppelmayer, que es un colaborador mío, que estuvo acá, creo, alguna vez, sí, que sabe mucho más de matemática. El hombre cripto del planeta. Sí. Superpoderes. Sabe bastante más de matemática que yo. Hicimos una regresión matemática que no tiene valor estadístico, pero que nos dio que en todas las elecciones que estudiamos del 2024, a mayor velocidad de Internet, mayor velocidad de bajada de Internet, más posibilidad de que ganara la oposición. Esto quiere decir que también la velocidad como medida en
en bytes, ¿no? En cuanto puedo bajar yo, más posibilidad vas a tener. Y esto funcionaba mejor que otras variables, ¿no? Esto que nuevamente no tiene un valor estadístico por sí mismo, porque son muy pocas las elecciones, por más que el 2024 es el año en la historia de la humanidad que más votantes fueron a votar, y esto lo explica porque votó la India y votó la Unión Europea, sus autoridades, y eso hace que el 50%, y Estados Unidos, o sea, de los 4 países más poblados del mundo, 2 fueron a votar, y un bloque regional como la Unión Europea. Bueno, en ese año las oposiciones tuvieron mucho más ventaja en los lugares donde había mayor velocidad de bajada. Entonces, no solo es la velocidad con la que se recambian los contenidos, o quizá la velocidad con la que se recambian los contenidos, tiene una condición previa que es la velocidad de acceso a Internet. Y cuanto más velocidad, mayor capacidad de predisposición al cambio. Y ahí pudimos generar esto, pero además hay otros autores que tienen papers que lo han estudiado en el Reino Unido o en Italia, donde también había una mayor predisposición a partidos de la ultraderecha porque tenían un discurso más negativo que funcionaba mejor cuando potenciaban los algoritmos. Y eso hacía que los oficialismos, sea cual fuera, tuvieran menor nivel de aprobación. Porque Internet también baja el nivel de aprobación de los oficialismos, de los gobiernos, de los estados. Tenemos una concepción institucional que está muchísimo más deteriorada que hace 10 años sin esta masividad de Internet. Que existen disparas para todos lados, ¿no? Con el libro, desde los consumos personales hasta las transformaciones en la democracia misma. Pero a la hora de visualizar cómo han reaccionado los partidos tradicionales a esta nueva lógica de votación por impulso, de votación por inercia negativa, ¿los partidos tradicionales reaccionan en el mundo a estas lógicas? Hay casos muy diversos. Hay casos donde pienso en el Partido Demócrata, por ejemplo. ¿Qué está haciendo el Partido Demócrata en este momento? Bueno, el Partido Demócrata, con para una mí, figura como Trump se comió una pastilla. Pero ¿por qué? Porque creyeron que los dispositivos institucionales de defender la democracia eran suficientes como para enganchar al votante. Y venían de un gobierno con la mayor inflación de los últimos años, en un país que generalmente no tiene inflación. Y no entendieron que la victoria de Biden sobre Trump había sido en un momento excepcional, en una coyuntura excepcional que tenía que ver con el COVID y con algo que los americanos no estaban dispuestos a tolerar. Pero también es un país donde que cambie la cantidad de gente que va a votar, cambia mucho el panorama. Eso también pasó en el Brexit hace muchísimos años, que fue muchísimo más gente a votar y cambió el resultado que estaba previsto. Entonces, en Estados Unidos los demócratas, para mí, están teniendo un problema de definir cómo le hablan al adversario sin potenciar al adversario. Porque si no son todo el tiempo contestatarios. Y una cosa que manejan muy bien personajes como Trump, Milley, Bolsonaro, Bukele, es convertir todo el tiempo al adversario en una figura de oposición. Aunque yo esté en el gobierno, te voy a tratar a vos como oposición, la casta o todas las barreras que yo tengo para poder hacer los cambios necesarios para que a la gente le vaya bien, son ustedes que no me dejan. Ahora que en Estados Unidos no se va a cerrar el gobierno, como dicen ellos, porque no le votan los presupuestos, lo que está haciendo es demonizar al Partido Demócrata. Los demócratas culpan al oficialismo y lo que hace Trump es decir, esto es culpa de los demócratas, a quienes se anima un poquito más, y ahí voy sobre la discusión que tenían más temprano sobre el fascismo. Voy a empezar a poner a buscarlos, porque lo que están haciendo son enemigos internos. Y se animó a decir enemigos internos y se lo dijo a los generales del ejército. Entonces, en ese caso ahí hablando de la emigración. No, estaba hablando de enemigos internos como ciudadanos, estaba hablando de los demócratas. Estaba diciendo eso a los generales en un discurso que era promoción de generales. Sí, el ministro de Guerra diciendo que se acabaron las reglas de engagement, o sea, las reglas del juego de la guerra para los soldados norteamericanos. Sí. Un discurso que fue incendiario. Sí, también, ¿no? Pero eso lo que hace es materializar la estrategia de que la oposición siga haciendo siempre el otro. Si hay un enemigo simbólicamente útil para el discurso, lo que te permite es
perpetuar lo que hiciste durante la campaña. Ellos son malos, ellos son malos, ellos son malos, hay que cambiarlos. Ellos son malos, ellos son malos, ellos son malos, no me dejan hacer los cambios que yo vine a hacer. Ese es el discurso de la derecha. ¿Cómo hace la izquierda o la centroizquierda para poder, dentro de eso, por lo menos meter bocado? Decir, esto se cambia de determinada manera. Porque si no, lo único que te queda es esperar a esta inercia. Yo hago 2 juegos en el libro, que es decir, si me preguntaran si quiero hacerle la campaña en un país que no conozco, que nunca trabajé y llego en un avión sin saber qué país es, al oficialismo o a la oposición, diría oposición de por sí, pero si me preguntaran algo que es a la ultraderecha o a la oposición, pensando que la ultraderecha es oficialismo, tendría un problema moral, pero además de ello, siempre le haría la campaña a la oposición. Yo no creo que estén de moda las ultraderechas, lo que está de moda es que somos ansiosos, que lo que nos prometen en la campaña lo queremos y lo queremos ya, y si no es ya, me desencanto. Y me desencanto, y ahí es el desafío que sí tienen las gestiones políticas. Los políticos, ¿qué van a hacer? ¿Van a gestionar para Twitter, que es todo el tiempo estoy nervioso y te estoy pidiendo cosas? ¿O van a decir, bueno, tengo que bancar? Miren, yo voy a bancar todo lo que me digan, pero no puedo todos los días cambiar mi rumbo porque me están pidiendo algo que es distinto a lo que vine a hacer. ¿Y cómo ves ahí? Porque hay muchas discusiones interesantes, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí a Milei? Pues Milei, viste que de un tiempo a esta parte tenía el otro discurso. Agarra un país que está muy mal económicamente, hace alguna mejora de algún indicador, por ejemplo la inflación, y lo que te dice es, hay que aguantar. Va en contra de la ansiedad. Porque Milei lo que le plantea ahora a los argentinos es, hay que atravesar el desierto. Esa idea que tiene Milei de, vamos a pasar muchas penurias, pero ustedes tienen que confiar en mí, aguanten la ansiedad, confíen en el proceso y después van a tener mejoras. ¿Ese tipo de estrategia puede funcionar? Yo creo que hoy, si no tiene resultados concretos en lo que la gente está pidiendo, no funciona. Nunca va a funcionar. Para vos, el discurso ese de esperar al desierto no funciona. Hoy hay que atravesar el desierto. Hay que... Digo, no digo que no lo tengan que hacer los gobiernos. Digo que en la... Y sobre todo en países donde hay elecciones de medio término, que es decir, te van a poner... te van a medir el aceite en nada. Y ya le pasó en la provincia de Buenos Aires y ahora va a tener otras elecciones. Las elecciones de la ansiedad son ahora, ¿no? Sí, son que en 2 añitos es muy poco. En países como Uruguay, donde tenés una sola elección que nuclea todo y los periodos además son de 5 años, es más fácil, porque en el medio vos no tenés más que, bueno, mediciones de simpatía social. No, si te clavan un referéndum puede volverse una cosa para ver a ver cómo le va al gobierno. Sí, pero es bastante raro que pase. Y además tenés como un dispositivo de acumulación para llegar al referéndum. Tenés que llegar al referéndum, juntar las firmas, ir al referéndum y hacer el referéndum. Pensemos en eso en la LUC. La LUC podía ser un referéndum y quisieron convertirlo en un referéndum. Y bueno, puede ser que preparara la cancha para que después quienes hoy oficialismo haya ganado, pero no le quitó gobernabilidad al gobierno de la calle Pou. También Uruguay es realmente excepcional en estos mecanismos. Pero volviendo a lo de Milei, también Milei no cumplió con absolutamente todo lo que prometió en campaña. Entonces tiene desencantos enseguida. Y también pasa, y esto yo lo charlaba con Facundo Cruz, que es un politólogo y analista argentino, que como las campañas hacen que quien pase la segunda vuelta tenga muy pocos votos dentro de la representatividad, Milei tenía poco más del 25% de los votos, la cantidad de alianzas que tienen que tejer para la segunda vuelta hace que los primeros desencantados son los que te votaron a vos. Milei dijo, voy a cerrar el Banco Central y a dolarizar. Y ninguna de las dos cosas institucionalmente las pudo hacer. Y voy a sacar a toda la casta. Que el ajuste lo pague la casta. La gente, pues ahí también atasa esto con la posverdad. Es decir, después la gente capaz que no te cobra tantas cuentas sobre eso, sino sobre la situación real. Te vas a una tanda, te quedas un ratito más. Claro. Estamos hablando con Julián Canaré, que es una persona que se ha dedicado al mundo de la comunicación institucional, política, gubernamental, y que ahora tiene este libro que lo presenta él viernes. Este viernes. A las 9 en la Feria del Libro. Bien, excelente. Gracias, Nico. 9 en la Feria del Libro. Se llama Omitir Intro. Todos acá omitimos la intro cuando vemos una serie de Netflix o alguien se la banca porque le gusta, digamos. Capaz que el primer capítulo. Sí. Hay intros que son muy. Yo que sé, la intro de Succession, por ejemplo, yo la dejaba porque estaba muy buena. La intro de Succession. Por la música, la de Succession. Pero yo te la dejo capaz que en un capítulo de la temporada. Después.
Y además Accession justo duraban 1 hora, entonces es como, dale. Dale, Dale. arrancá. Julián, ya venimos. Seguimos con Julián Canarek. En este mundo, porque vos planteás el tema de la ansiedad, ¿no? Y yo te preguntaba antes por el caso de Milei y su idea de atravesar el desierto, que puede ser paradigmático de los presidentes que agarran un gobierno complicado y le tienen que pedir a sus votantes, esperen porque esto no lo arreglo rápido. ¿Qué pasa en casos como por ejemplo el nuestro, el de Uruguay? Que tenés a Yamandu Orsi de presidente, es un presidente que no tiene mayoría, entonces uno entiende que hasta cierto punto es un presidente que puede hacer poco, ¿no? Por sí mismo. ¿Y cómo ves vos la perspectiva del gobierno de Orsi en esta situación donde uno ve que no hace mucho, que está apostando mucho a políticas de Estado, que son de larga duración, lleno de grandes diálogos sociales sobre todas las cosas posibles, poca acción concreta y rápida? ¿Qué puede pasar en un gobierno así? ¿Es un gobierno, digamos, que va a estar complicado o no? Yo creo que ahí hay una doble condición, que es la personalidad del presidente y su traducción en la comunicación digital, que me parece que cualquier líder en el mundo que hoy pueda bancar a no ceder a la presión de opinar de todo el tiempo y que el presidente sea casi que un tertuliano, a mí me merece respeto, porque es decir, no voy a dejar que la agenda de hiperestimulación comunicacional inunde mi objetivo de largo plazo. Porque también los gobiernos tienen que decidir ahí si van a estar respondiendo a las demandas de todo el tiempo de todo el mundo. Porque tienen demandas de los propios, de los ajenos. Y ahí me parece que hay un signo que no solo es bueno para él y su gobernabilidad, sino también para la institucionalidad en su conjunto. Es decir, bueno, un presidente conciliador que aumentó los gestos que venían de antes, que, no sé, la calle lo invita a la primera cumbre del Mercosur. Orsi tuvo como más gestos todavía de reforzar esta excepcionalidad uruguaya en la institucionalidad. Y después, ¿cómo haces que ese diseño de políticas públicas a largo plazo, para que banque 5 años y que el presidente no esté siempre embarrado en la discusión de todo el tiempo, tenga una traducción para buscar los votos que necesitas para sacar adelante las leyes que querés? Y yo creo que ahí hay una estrategia de desdoblamiento. El prosecretario de la presidencia tiene un... ¿Secretario. Tiene un rol protagónico y es el que se embarra un poco más en la negociación. Pero también ahí hay una decisión que es a quién le habla el gobierno todo el tiempo. Y ahí hay una noción de representatividad que estos gobiernos de los que hablábamos antes, que es un manual de la ultraderecha y de las derechas alternativas, como se han dado en llamar, que es entender la representatividad como hablarle directamente a los que te votaron. Y es decir, yo vengo a cumplir todo lo que te prometí, y la representatividad se traduce como cumplir con mis promesas. La centroderecha y la izquierda, o la centroderecha y la centroizquierda, entienden a la representatividad como se terminó la campaña, ahora abro el espectro de a quienes les estoy hablando e incluyo a todos. Desde el punto de vista de los dispositivos que te permiten manejar la agenda, es mucho más fácil hablarle a los tuyos. Es decir, si yo le hablo a los míos, mantengo mi base, y al mantener mi base, a partir de ahí construyo. Desde el punto de vista de las políticas públicas, es más complejo porque la presión social puede crecer. Igual en Uruguay tenés partidos que nuclean, los partidos tradicionales nuclean algo así como el 85-90% de los votos. Entonces siempre parten de un piso muy alto para decir a quién le estoy hablando. Pero ahí no está la clave, Julián. O sea, hablaste de Milei. La Libertad Avanza, que es el partido de Milei, en realidad está muy fragmentada la votación partidaria en Argentina. Entonces, la Libertad Avanza necesita reforzar diariamente o pulsar sobre las ansiedades de la población diaria, porque no tiene un sustento de votos, como sí lo tiene, por ejemplo, el Frente Amplio, que tiene casi el 50% de la población que lo votó. O sea, sí, que votó a ese partido. Es decir, tiene que ver también con esta respuesta a las ansiedades, la base electoral que tenés. Sí, también. Claro. Porque además la fragmentación, digo, esto no lo estudio en el libro, lo nombro en el libro, pero tiene que haber puntos de relación entre la fragmentación de nuestra atención y la fragmentación de los parlamentos.
El récord de representación parlamentaria lo tiene Países Bajos, que tiene como 25 partidos en el Congreso, y ahí tienen los problemas que son cómo llegan a formar gobierno países donde lo que necesitas es una mayoría parlamentaria que vote al primer ministro, al presidente o al canciller. El canciller alemán, Friedrich Merz, asume después de un año de gobierno de la socialdemocracia que sucedió a Merkel. El canciller anterior no pudo aprobar presupuestos con la coalición que tenía, tuvo que disolver el gobierno y llamar a elecciones. Merz estuvo como 4 meses intentando formar gobierno, y entre que fueron las elecciones en las que fue la fuerza más votada hasta que formó gobierno porque tuvo los votos necesarios para que fuera canciller en la segunda votación, pasó en las encuestas de ser primera fuerza a ser segunda fuerza. O sea que en términos de el estudio politológico tradicional se gastó la luna de miel antes de asumir. Cuando asumió ya no era primera fuerza. Entonces, sí, la fragmentación lo que hace es todo el tiempo generar un condicionamiento hacia cómo se gobierna. El problema es que entienden los que ganan como núcleo duro. Yo creo que Milei entiende el 54%. Y entiende que el 54% está dispuesto a llevarle las formas. Y todas las encuestas, creo que eso es un error, porque todas las encuestas que hay que desagregan. ¿Vos qué querías? ¿Querías cambiar o querías este nivel de agresividad? No, yo quería cambiar. Poner en cuestionamiento las políticas de igualdad, las políticas sociales, ¿es algo que querías o querías cambiar? No, yo quería cambiar. Entonces, hay como también una necesidad de cambio todo el tiempo que lleva a que, igual si es un experimento como el de Milei, así de extremo, lo llevo con tal de que se vayan los que están, que no fueron buenos en cumplir con lo que yo necesitaba. Pero sobre el núcleo duro, yo soy Orsi ahora, ¿no? Y te contrato y te digo, Julián, vení, preciso tu ayuda. Me estoy dando cuenta de que tengo mucha gente de izquierda que no está contenta con el gobierno, con el rumbo del gobierno. Me putean porque no califiqué de genocidio lo de Gaza. Me putean porque le dije que no al 1% de impuestos al 1%. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué recomendarías vos? Pero cobra por eso. Pero ahora estamos haciendo la consultoría como si fuera un ejemplo. La primera es gratis. Esas son discusiones que se dan en las mesas, porque además del otro lado te van a decir, sí, pero esos no se van a ir, ¿qué van a votar? Es la respuesta. El problema es, el 44%, 5 años atrás, fue 39%. Yo creo que en Uruguay, el Frente Amplio tiene un desafío que siempre que es, si vota más del 43, tiene posibilidades en la segunda vuelta, por debajo del 42, está complicado en la segunda vuelta. Entonces, ahí la base es cómo construís en la base dura un número que es el número mágico para las próximas elecciones. El problema es que seguramente cuando yo recomiende, bueno, mirá, yo haría guiños, trataría de que se estén más contentos, hay cosas que no diría, me van a decir el otro lado, pero yo estoy gobernando. No me importa lo que piensen las encuestas mientras tanto, porque yo quiero hacer estas cosas. Nosotros trabajamos en países donde el núcleo duro de la primera vuelta son 12%, por ejemplo. Claro. Y ahí es un desafío. Es cómo hago para dejar contentos a los del 12 y llegar a los del 60 de la segunda vuelta. Esos son desafíos porque los guiños al centro no son al centro, son guiños al 90% de la sociedad. Uruguay es un país muy institucional donde seguramente esa fuga no hay tampoco muchos estímulos para que aparezcan cosas a la izquierda, o no han aparecido cosas a la izquierda. Han aparecido cosas a la derecha de los partidos tradicionales y pasaron del 10% al 2% en 5 años. Pero a propósito de eso, ¿cómo dialoga la tesis general del libro con lo que pasa en Uruguay, que es bastante distinto a la mayoría de los ejemplos que podés mirar, ¿no? Porque la tesis es: la ansiedad se traduce en que se acortan los tiempos de la política, entonces se acortan la luna de miel, crece el desencanto, eventualmente cambian los gobiernos, eventualmente caen los gobiernos. Eso, que haya alternancia en el poder, no necesariamente es un problema de la democracia, esa ansiedad, pero claro, si vos empezás a descreer de todas las opciones que te empieza a ofrecer el menú, ya sí, ahí sí se convierte en un problema para la democracia y aparecen otras opciones que tienen menos anhelos democráticos, pero en Uruguay no está pasando eso. No sé si es porque está atrasado, si es porque es efectivamente excepcional. Bueno, oposición, ¿no? La calle Pou
Era oposición y ganó, Orsi era oposición y ganó. Sí, dentro de esos esquemas de partidos tradicionales, el Frente Amplio, contémoslo como pero uno. en realidad ganan las oposiciones. Eso Sí. lo que digo es, venimos de bien. 2 elecciones consecutivas donde ganan las oposiciones. No, tuviste Colorado, Blanco, Colorado, Frente Amplio también, o sea, desde el 3 Frente Amplio. Está bien, después tuviste 3 Frente Amplio. Perfecto, no dije nada. Y colorados blancos, tuviste colorados que repitieron también, ¿no? O sea, venías de Sanguinetti, Valle, 3 Frente Amplios, la calle Pou, Orsi. Entonces, empezaste una nueva era. No venías en ningún momento que tengas 1-1, porque después Sanguinetti vuelve. Y además, ahí ya había coaliciones, ¿no? El Partido Colorado y el Partido Nacional ensayaron una suerte de coalición ya desde la calle Herrera. Como primer concepto, yo creo que Uruguay tiene eso de que cumple con las oposiciones ganando más que los oficialismos, siempre a nivel presidencial. Porque si después lo bajamos a nivel departamental y también en todo el mundo es distinto. Cambia completamente. Pero sí lo que sucede es que rápidamente en la evaluación de Orsi pasaron muchos de la aprobación al neutro. No, Orsi ya lleva muchos meses y no tiene más desaprobación que aprobación. Cumplió con 100 días de luna de miel en los que sigue teniendo aprobación, pero en Uruguay es todo más lento. Y al ser más lento yo creo que verificamos este fenómeno, pero al verificar este fenómeno no quiere decir que sea a la misma velocidad que los otros. Para mí, somos ansiosos y queremos cambios al ritmo uruguayo, que es decir, los votantes del Frente Amplio, gran parte de ellos le están exigiendo un montón de cosas al gobierno y se van pasando al neutro. ¿Aprobás o desaprobás? Va a llegar tarde, como vos decís que va a llegar, pero llega al ritmo uruguayo. Llega al ritmo uruguayo. Y seguramente ya tengamos estas manifestaciones que son 5 años y cambiamos, 5 años y cambiamos, o presidentes que tienen una buena aprobación, como le pasó a la calle Pou, pero que no pueden trasladar eso a lo electoral. ¿Por qué? Porque decir, bueno, no lo hiciste mal, pero quiero cambiar. Pero, ¿ya estás adelantando que 2029 gana la coalición de vuelta entonces? No estoy adelantando nada, pero tienen ventaja. Si vos me preguntás hoy, ¿quién nace con ventaja? ¿Un expresidente que seguramente sea candidato? Yo hoy te digo que parte con ventaja de la coalición. Bien, excelente. Pero lo dice el libro. Sí. Pero te quiero preguntar para cerrar. Y esto se presenta el viernes en la Feria del Libro. El viernes junto a Maxi Guerra y Ana Laura Pérez, que han tenido la generosidad de acompañarme. En la Feria del Libro lo presentamos. Pero te quiero preguntar, ¿no? Porque hay un corte entre los menos 30 y más 30 en cuanto a sus consumos de información, sus consumos dispersos, que eventualmente en tu tesis se puede traducir en mayores ansiedades a la hora de elegir opciones electorales. Y lo que te pregunto es, entonces, ¿tenemos que esperar cambios significativos en la política uruguaya a partir de la irrupción masiva de estos nuevos votantes? O sea, que por ejemplo, partidos marginales como Identidad Soberana puedan llegar a ser expresiones mayores dentro de la política uruguaya porque estos nuevos votantes consumen cosas que no consumíamos nosotros. Le brinda una oportunidad a los nuevos partidos. No sé si es significativo. Uruguay tiene una tasa de repetición, sobre todo la izquierda tiene una fidelización a los nuevos votantes que repiten lo que se forja en sus familias muy buena. El problema es que Uruguay tiene una pirámide poblacional que no permitiría predecir esto, porque la pirámide poblacional, el recambio de electores es bastante lento comparado con países como Centroamérica o Brasil o Argentina, donde los sub-30 sí terminan definiendo, pero no terminan definiendo por cantidad, terminan definiendo porque hoy en día las elecciones son muy reñidas. Y cuando vos tenés elecciones muy reñidas y tenés un solo segmento que es muy volátil, si vos apostás fuertemente a ese segmento muy volátil, podés definir las elecciones habiendo trabajado bien ahí. Pensemos que en Brasil Lula le ganó a Bolsonaro por unos miles de votos. O sea, es muy poco lo que termina definiendo. En Uruguay es 4%, que comparado con la región terminó siendo un montón de diferencia. Pero las diferencias tienden a ser muy pocas. Si vos podés aislar esos grupos etarios y trabajar muy bien, podés generar una volatilidad que te permite volcar hacia vos una diferencia que es poco significativa en lo numérico, pero determinante a la hora de ganar o no la presidencia. Bien, Julián Canales, muchas gracias. Por favor, muchas gracias.
Es el hombre del momento, es el hombre de The Man of the Hour, es el hombre de todas las épocas, de la era. Sí, es un concepto en sí mismo. Germán de Agosto, también sacando las papas del fuego, se llama esta columna. ¿Cómo andás, Germán, querido? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, por suerte, bien. Hablemos de polifonía antes que nada. Y no demos más rodeos porque estuviste en una rueda. Una mesaza, una rueda de selectos uruguayos bajo la guía tutelada de Fantino. Hay videos, sapo. Hay videos. Para los que están en la transmisión de YouTube, lo pueden ver ahora. Si no, escúchenlo porque la voz es absolutamente reconocible. Tanito, lo tenés por ahí. La voz es de Alejandro Fantino, el Fanta, ¿no? Y lo van a ver ahora a vivo. Miren el momento en que Alejandro Fantino, el capanga de Neura, una de las personas más cercanas en el ámbito de la comunicación a Javier Milei, el conductor de Mar de Fondo, para mi generación, hace el chivo del libro de Germán de Agosto. Qué buen libro es lo tengo, se llama Leones y Corderos, porque él intenta explicar apariciones de pronto ¿de la cara de Milei ahí? Sí, claro, porque aparecen personas como Javier Milei, que puede también ser Orbán, Trump, Meloni, o incluso el día de mañana puede ser Grabois, que nadie podría haber pensado en algún momento que pudiesen llegar al poder. Entonces lo intenta explicar, está muy bien lo que hace en este libro Germán, pero bueno, después lo hablamos también, es reconstruirlo. Bueno, ni solapio me parece. ¿Podría ser Grabois? Porque no podría ser Grabois ni Orbán, ni ninguno de los otros conservadores nacionalistas, ¿no? Es Milei porque por su perfil liberal. Tal cual. ¿No? Tal cual. Pero después ¿Cómo le bajan el precio? No. Después es que en una Fantino, conversación en donde Fantino dio a entender que había leído algo, o por lo menos entendió cuál era el concepto real del libro, ¿no? Todo el arco, desde el anarco capitalismo hasta no sé, ¿dónde termina? En el comunismo. En el propio con Marx. la charla con Marx. Exactamente. Queda la anécdota pintoresca. Queda la anécdota. Yo estoy esperando que Fantino vaya a Neura con el libro. Sí. Que Germán se invitó. Hay que hacer la gira de medios de Germán de Agosto. Hay que hacer la gira de medios de Germán de Agosto en Argentina. Pues el libro sería absolutamente. Es el mejor libro que tiene a Milei como disparador, seguro. En el mundo editorial argentino y uruguayo, ¿no? No tengo esa información, pero yo sí lo tengo. Me gusta pensar que podría ser. ¿Está así en librería, Germán? Por ¿Leones y Corderos? ¿Dónde lo puedo encontrar? En cualquier librería. Germán llega a dar una nota con Fantino. En Argentina no vuelve, no lo devuelven. Se lo apropia Argentina. No vuelve, ¿no? Porque lee mejor la economía argentina que cualquier economista argentino. Estás loco. No. Hay un límite para la. Te quiero por eso, pero hay un límite también para el bombo. No, está bien, bueno, pero que un poco de bombo hay que dar también. Está bien, un poco de bombo hay que dar. ¿Querés hacer puede ser tan. No, obvio, sí, no puede ser tan salatero. ¿Querés hacer un intento igual de leer la economía argentina? En este momento, Javier Gerardo Milei atraviesa una paradoja muy interesante, que es su caballito de batalla económico ha sido la inflación, y él viene machacando de hace tiempo: yo bajé la inflación y saqué a mucha gente de la pobreza. Sin embargo, las encuestas no le están dando muy bien, y algunas personas lo que apuntan es que ese, bienestar económico que pregona no es tal. Miren la diferencia, ¿no? Podemos verlo en video. Tanito, no me acuerdo ahora el nombre, Germán, un economista presentó un libro hace poco en Argentina, y Milei fue a la presentación. Dijo, voy como ciudadano, y habló un poquitito, ¿no? No habló demasiado de política rosca, pero sí habló de algunas cosas económicas. Y miren cómo pintaba el panorama de Argentina Milei en ese momento, escúchenlo. Está claro que no estamos en el paraíso, que la situación es dura, pero cuando sinceramos la economía teníamos 54% de pobres, hoy tenemos 31%, o sea, hay 12 millones que salieron de la pobreza. Mucha gente de este video se centró en un momento en la posición de la mano, que es una posición de la mano rara, ¿no? Pero miren lo que decía Milei ante este auditorio. 30 es un número horrible todavía, pero es menos malo que 17.000. La cantidad de pobres, ¿no? No, sí. Arrancó por ahí, ¿no? Diciendo, bueno, saqué a esta cantidad de personas de la pobreza, y después arranca con la inflación también. Ese es el panorama que te pinta Milei, ¿no? Y al mismo tiempo, miren la diferencia que les pongo, ¿no? Escuchamos a Milei
Los dos tienen M, capaz que ese es el vínculo. Y después tenés a Malena Pichot, ¿no? ¿Qué pasa? No, ¿hacia dónde va esto? Malena Pichot. Tendrías que haber contextualizado ¿Por qué? el marco de esta columna. Sí. Claro. Malena Pichot, en este programa, con Iván Jadowski, el africano, estaban debatiendo, le hizo una nota a Malena Pichot, y en un momento estaban debatiendo de economía, ¿no? El conductor de este programa le reconoce algunas cosas positivas a la gestión de Milei. Diciendo, bueno, económicamente logró algunas cosas, como por ejemplo la baja de la inflación. Y ahí se da este debate donde Malena Pichot le plantea como, digamos, la contracara de eso. Vean que no es azarosa la elección de Malena Pichot. Escúchela. Todo aumentó como al 500%. Sí. Todo aumentó muchísimo. De un día al otro. Correcto. Y ahora decís, bueno, ahora no hay inflación. No hay inflación, pero hace un año todo subió al 500% y ahora está bajando poquito, bueno, pero subió al 500% cuando asumió. Sí, hizo una devaluación sin compensación. Se da la paradoja hoy en Argentina que puede bajar la pobreza y a la vez empeorar la calidad de vida de la mayoría de la población. Entonces, ¿qué? ¿Entonces qué es lo que está bueno? No, vos me dijiste, si yo le reconocí algo, no si votaría a este gobierno, que no lo votaría. Es muy importante que baje la inflación porque con la inflación baja la pobreza. Es muy importante que baje la pobreza. ¿Y está bajando la pobreza? Con el mismo número que medíamos a Alberto y a Macri, sí, de la misma manera. Lo que sí pasa, y esto sí, porque la gente lo debe vivir en la casa, es como la parte de servicios, luz, gas, etcétera, etcétera, está subrepresentada. Hoy hay un montón de gente que gasta mucha más guita de sus ingresos permanentes en luz, gas y agua de la que gastaba antes, que estaba más subsidiado. Pero bueno, es una discusión más larga. No, y entonces, bueno, está bien, a ver. Entonces, ¿por qué le reconoces la baja de la inflación? Decís, ¿En qué situación baja la pobreza con todo lo que estás diciendo? Esta alabanza al gobierno de Milei te va a salir cara, negro. Bueno, ahí tenían un poco el debate, ¿no? Como ella lo que le planteaba es, bueno, baja la inflación, pero si en realidad las cosas te cuestan más caras, los servicios te pueden llegar a costar más caro dependiendo de tu situación, entonces ¿cómo es que baja la pobreza y le reconocemos a alguien méritos económicos cuando en realidad la gente cualitativamente te puede decir estoy peor? Hoy miraba... Ese es el debate, ¿no? TN arrancó, era un móvil de informativo del mediodía de TN, arrancó octubre y salí a la calle a preguntar a la gente, ¿hasta cuándo te da la plata? Bueno, ese era el disparador, digamos, de los móviles, ¿no? O sea, imagínate, Germán, que Fantino efectivamente te llevó a Neura, se disparó una beta argentina de Germán de Agosto y te ponemos en un programa de estos de streaming o te llevamos a TN y te decimos, interprétame esto, ¿están mejor? ¿Están peor? ¿Que baje ¿Te puede pasar que baje la inflación y estés peor? Y bueno, evidentemente está sucediendo, ¿no? Al final la realidad es lo que termina mandando y vos lo que está diciendo ella en particular es esa distinción que a veces hacemos entre lo que puede ser acá la discusión uruguaya, un país caro y un país con alta inflación, ¿no? Ese ajuste de una vez que te deja un escalón por arriba y sobre eso variaciones menores. Eso puede estar justamente explicando por qué vos tenés una disociación entre los ingresos fijos o los gastos fijos de los hogares, que es lo que está sucediendo, y el costo, que justamente supone afrontar los servicios básicos, que creo que es un poco lo que está sucediendo, porque vos tuviste, no te olvides que cuando asume hay una gran devaluación que naturalmente se traslada rápidamente a los precios, que después vos empezás a comparar cuál es la reducción de ambas variables sobre ese pico. Pero ese pico fue justamente producto de la devaluación que hubo cuando él asumió el gobierno. Por eso también las comparaciones tienen algo de trampa en términos temporales, porque está justamente comparando con algo que no debería comparar, porque no está incorporando justamente el impacto que tuvo esa devaluación, que después se puede discutir si era necesario, si no era necesario, qué era necesario para justamente tener una economía tan atípica como la Argentina. Pero bueno, las cifras y el manejo de las cifras evidentemente están totalmente disociadas muchas veces de la realidad, porque ese 17.000% que él hablaba de la inflación, porque ahí agarraba un dato de poca frecuencia y lo anualizaba, entonces le quedaba una locura, pero no tuvo 17.000% de inflación, que no quita el hecho de que antes de asumir Argentina no tuviera un riesgo de empezar una dinámica de hiperinflación, con una inflación que era del 25% mensual. Eso efectivamente antes de asumir, uno de los caminos posibles que podía cursar Argentina tenía que ver con terminar un escenario de hiperinflación. Milei lo ponía como el único camino que estaba transitando Argentina hacia la hiperinflación. Hacia la hiperinflación, y por eso en el extremo de lo que decía era, explotamos el Banco Central, dolarizamos y acá se acaba el problema porque muerto el perro, muerta la rabia. Esa era un poco la... Pero esa cifra del 17.000%, que no refiere a la pobreza, era la que él
siempre señala de lo que estaba la inflación, pero eso no es necesariamente así, porque ahí lo que estaba haciendo era anualizando un dato de mucho menor frecuencia. Entonces creo que siempre tiene ese manejo habilidoso, si querés, por ser cortés, ¿no? Por usar un lenguaje suave, para interpretar justamente en particular lo que a vos te interesa, que es cómo podés explicar las dos cosas. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez, puede haber bajado la pobreza en esa dimensión y la gente puede estar mejor, pero a la vez cuando le preguntan cuándo es fin de mes, la gente te contesta el 12, el 15 de cada mes y no el 31. Y las dos cosas evidentemente están pasando. El tema es que la escalada de los últimos días es compleja, ¿no? Y lo que está pasando hoy, en particular ayer, que están volviendo las restricciones, en particular las restricciones cambiarias, y el riesgo país vuelve a estar justamente en un nivel preocupante, en el marco donde el gobierno de Estados Unidos, aparte, está de cierre. Que como lo que estaban conversando. Vi que pusieron en las redes. Claro, que no cierran antes de que no den el. La embajada cerró, no te van a dar visas, todo. Y esto, claro, es todo un tema de expectativas, porque el tweet originalmente es una cuestión de expectativas. No necesariamente tiene atrás una acción que pueda traducirse en una reducción real. Pero es un doble movimiento. Ahí te pregunto si la jugada del mago Caputo, del Messi de la economía, fue realmente una jugada maestra o no. Cuando por un lado el gobierno de Milei consigue el apoyo retórico del gobierno norteamericano y en particular del Tesoro, diciendo que van a hacer lo que sea necesario para rescatar a Argentina de escasez de dólares, y en el mismo movimiento se anuncia que se eliminan las retenciones para los granos por un periodo acotado, que hace que rápidamente se liquiden millones de dólares. 7.500 millones de dólares. Y que a su vez también el gobierno argentino, digamos, el Banco Central compre también muchos dólares, que es una de las cosas que están pidiendo. Bueno, pues esa es la clave, ¿eh? ¿Cuántos dólares esos dólares compró? Y aparentemente no compró lo suficiente. Ajá. ¿Por qué es importante que compre los dólares? Porque el problema que tiene Argentina, que es lo que está detrás de la desconfianza en esto, es justamente la ausencia de reservas robustas. Es decir, las reservas internacionales, lo que un país tiene para defender su moneda, para enfrentar una crisis, para estar prestamísima de última instancia, son los activos que tienen los países justamente para ahorrar sus compromisos. Y en Argentina eso es un problema. Entonces cada vez que tiene que salir a vender dólares, lo que hace es perder reservas. Y cuanto más reservas pierde, lo que se interpreta es que está perdiendo poder de fuego para afrontar, por ejemplo, una corrida cambiaria. Por lo tanto, induce en definitiva esto, porque vos estás apostando contra esa capacidad. Pero acá en términos uruguayos sería como la tablita. Vos podés sostener las bandas, el techo de la banda, no podés eternamente, porque cada vez que vendés para sostener y evitar que el tipo de cambio suba por encima del techo de la banda, lo que estás haciendo es perder reservas. Y eso rápidamente es interpretado como una señal de debilidad que en algún momento va a dar como resultado, entre otras cosas, una devaluación de la moneda. ¿Por qué el gobierno de Milei se resiste a seguir esa recomendación que ya estaba desde antes cuando el FMI hizo su préstamo de tener mayores reservas? Y bueno, porque también está la tensión de llegar a las elecciones. Entonces, si vos dejas que el tipo de cambio se te vaya a 2.000, a 3.000, eso eventualmente va a pasar a precios. Y eso eventualmente va a terminar justamente de atentar contra uno, como bien decís vos, Jorge, de los frentes que tiene para sostener justamente estos 2 años de gestión. Es decir, yo evité una hiperinflación, yo reduje a un dígito la inflación mensual del país, ¿sí? Y ese es mi principal activo y es lo que vine a decir que iba a hacer. Si seguís la receta del FMI tal cual te la plantean, te puede pasar que sacrificás por la economía, la política. Y porque la devaluación es un método socialmente costoso de ajustar las. Entonces hay una tensión entre sostener el techo, o sea, es decir, evitar que se te vaya del techo superior de la banda y la gestión de las reservas. Por eso lo que decían es, tendrían que haber comprado muchas más reservas cuando el dólar estaba yendo más hacia el piso de la banda que hacia el techo de la banda. Claro. Y no lo hicieron, y en particular, a pesar de que tuviste esa liquidación excepcional por 3 días para los exportadores, no lograste recomprar dólares, por lo tanto, potenciar tus reservas, por lo tanto, dar la ilusión de que tenés mucho más espalda de la que tenés, y por lo tanto, en pocos días te quemaste todo el crédito que te había dado justamente la mera mención de que Estados Unidos iba a hacer todo lo posible para que esto no caiga, porque desde el punto de vista geopolítico es un aliado, pero excepcional. Y desde el punto de vista del rol que juega Milei para la ultraderecha, para los movimientos de derecha, es también algo que no puede disociarse de todo este contexto. El tema es que en pocos días ya se te vuelve a dar, ¿no? Porque después que se anunció, los primeros días de la semana pasada, fueron los bonos subiendo, riesgo país bajando, el tipo de cambio bajando. ¿Qué es lo que está pasando entre ayer y hoy? De vuelta, todo lo contrario, porque está volviendo las restricciones cambiarias. El riesgo Cuca bajando, que es como... Claro, el tema es que te acaba un poco la narrativa de que todo el riesgo es Cuca, porque todos los días te pasa pero algo. Ese apoyo del Tesoro, particularmente de Trump, ¿no tendría que ser más de largo aliento? Si dijeron que van a hacer lo que sea necesario para
sostenerte políticamente. Son miles de millones de dólares. Son miles de millones de dólares. No es que sea poca cosa. No, ya sé, pero... O sea, sobre lo que ya está y sobre las condiciones que vos tenés al interior de Estados Unidos, ¿no? Que ahora los demócratas están justamente reclamando que eso no puede ser. O sea, que hay toda una discusión ahora en Estados Unidos vinculada a esta posibilidad de que se financie la campaña de Javier Milei. ¿Por qué no con la mía soporto a Argentina? Pero esta desconfianza tiene que ver con que no confían que realmente el gobierno de Trump tenga las potestades suficientes como para salvar de la forma eso que sea. Eso debe ser lo menos, ¿no? Lo que está diciendo es, no tengo la confianza de que efectivamente Milei o la Libertad Avanza gane las elecciones intermedias ahora. Tiene que ver también con estos casos de corrupción, en particular este último que saltó con Spert y el narco, porque justamente salta a partir de una investigación que está haciendo en Texas, tiene que ver justamente con todo este tema de las reservas internacionales, tiene que ver justamente con la capacidad efectiva del gobierno argentino por encauzar una senda sostenible de crecimiento y de reformas para el país. Y en particular cumplir con los compromisos que tiene asumido, dado que asumió justamente un préstamo o un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional. Entonces las cosas que les piden, las cosas que tienen que hacer, te genera un montón de ruido que hace que la desconfianza sea máxima, más allá de que tengas un tuit de respaldo, ¿sí? De que se va a hacer todo lo posible por sostenerlo. Si yo fuera productor de TN o de La Nación Más, lo llamaría de vuelta a Germán. Y aparte lo que está pasando con esto de la liquidación, que en un momento dijeron, bueno, salieron las retenciones al campo, pero al final lo que terminó haciendo es haciendo calentar a todos los productores. Que no pudieron liquidar. Claro, porque eso al final fue un negocio para unas pocas empresas exportadoras. Incluso parece que en la reunión donde se definió esto, había algunas personas que tenían a su vez también empresas y fueron los primeros en liquidar, es decir, había una cola larga, pero los que pudieron liquidar fueron unos pocos. Y fueron 3 días porque el loco se ve que tenían información y se especula con que la visita se demoró. ¿Se acuerdan que el avión iba a salir en la noche y terminó saliendo al otro día? Con que en realidad se demoró un poco porque Caputo tenía que mostrar algo y ese algo era, mirá, vamos a liquidar 7.500 millones de dólares porque vamos a sacar temporalmente las retenciones. Claro. El tema es que eso no te duró ni 2 días porque hoy ya tenés de vuelta, ¿no? La necesidad de introducir restricciones cambiarias, lo cual te pega en la línea de flotación de tu discurso y de tu identidad ideológica. O sea, porque vos ahora tuviste una restricción para evitar que arbitrar entre el dólar oficial y los dólares financieros. Es decir, comprar barato uno y vender el otro caro, ¿no? Eso lo sacaron con un decreto la semana pasada. Ahora lo que hicieron ayer fue, no sacaron ninguna normativa, pero no le permiten a las billeteras electrónicas justamente acceder a los dólares financieros. Es como un cepo blando, si querés, ¿sí? Y no hay una normativa, porque en realidad el argumento de ellos es que el Banco Central ya lo prohíbe. Es decir, solamente las casas registradas y autorizadas por el Banco Central, y el Banco Central y los bancos pueden vender dólares, no las billeteras electrónicas. Entonces es otra forma de mitigar el aumento, la presión sobre el dólar. Claro. Porque mucha gente lo que tiene son billeteras electrónicas y no tiene cuentas en dólares en los bancos. Entonces vos al tapar eso, de vuelta, estás poniendo otra restricción cambiaria. El tema que ahora también se te están arbitrando. Arbitrar quiere decir simplemente eso, ¿no? Aprovechar la diferencia de venta y de compra que surge justamente con desequilibrios en los mercados. En particular un mercado cambiario que está totalmente desdoblado. Entonces lo que está pasando ahora es que empiezan a arbitrar con el dólar blue, como antes. Porque ahora vuelve a crecer la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue. Es decir, lo que ellos mismos identifican como medidas de corte kirchnerista. Entonces vos tenés justamente que la realidad te está obligando a desplegar las mismas acciones cuya crítica fue la que te elevó al lugar en donde estás. Te convertiste en lo que venías a destruir. Va a terminar Massa de superministro. Y bueno, te puede pasar perfectamente. Germán de Agosto se llama Corderos y Leones, Lions and Lambs. Leones y Corderos al revés, perdón. Ganador de Bartolomé Hidalgo. Sí. Y está en librerías. Y está también en las manos de Alejandro Fantino. Exacto. Gracias por todo, Germán. Bueno, cumplimos, ¿no? Porque no le dimos el contexto de esto, pero básicamente fue una columna de... Germán cercana. Yo estoy a un paso de Everludueña. A 2 pasos de Everludueña. Germán, Fantino, Everludueña. Mucho mejor que estar a 6, ¿no? Los 6 grados de diferencia. Ya volvemos. Nos vamos, ¿no, Germán? Que te quedaste acá porque se armó una hermosa tertulia. Sí. Tengo olfateo algo que nos pasó cuando estábamos en el Radisson, que a Germán lo teníamos que convocar de apuro. A mí eso, vos sabés que me viene esa imagen a la mente. ¿Te acordás, no? Y me da mucha nostalgia. Yo soy una persona melancólica, pero en particular, porque yo trabajaba en CPA Ferrer, que es a la vuelta. Sí. Entonces, todos los días, o que cada 2 días, tenía que ir al programa
porque abrías cualquiera de argentino y era, ¿la acordás? Pero esto es mucho más volátil, era ¿no? 2018. 2018. Fue cuando terminan el préstamo de Macri. Claro, fue cuando termina... A Alvin le volvía loco poner el helicóptero, ¿no? Cuando los argentinos... Hicimos el índice helicóptero, el gato volador. Cuando los argentinos empiezan a escuchar ruido de helicóptero y columna de Germán de Agosto, es porque se viene la podrida. Pero esta es mucho más volátil. Y lo que pasa todos los días te cambia... Macri terminó. Macri terminó, me parece que es más compleja la situación de Milei que la de Macri, ¿no? Y en un día, ya te digo, ¿no? En un día cambia. Se juntó con Argentina el gato transita volador. en un día lo que otros países transitan en 25 años. Claro. Es una demencia. Por eso siempre nos jodemos con que de alguna manera, si el mundo termina por un apocalipsis económico, un cataclismo económico y de casualidad en ese mundo Mad Max económico, encontrás allá a lo lejos un búnker. La probabilidad de que en ese búnker haya un argentino es del 99,9% porque es imposible sobrevivir en condiciones tan extremas como la volatilidad que implica estas últimas semanas de Argentina. Sí, por eso yo no tengo que ir a Argentina, porque mi talante es esencialmente uruguayo, es tibio, es opaco, es gris. Rechazás es el perfil helicóptero. bajo, no, claro. No podría ir con Fantino. Al final el gato Yo no soy un tuvo que cordero. subirse al helicóptero. ¿Se subirán los 7, 8, 9 perros? ¿Se subirán? Bueno, ahora te va a helicóptero? quedar más cargado, pero Queda claro, naturalmente cargadito. el hecho de tener nuevas restricciones sobre el mercado cambiario, de nuevo, creo que es un golpe al corazón mismo de lo que viene a cambiar y por tanto se está desarmando mismo hasta el núcleo más duro de los que sostienen justamente o los que eran libertarios y eso creo que es lo que está acelerando todo, ¿no? Bien, Germán, gracias como siempre. Capo, nos vamos, está Fede Cuba, se va Alvin y se viene 3-0.